Esto es al final, ¿no? Pero, bueno, aquí está. Particularmente estos movimientos de los niveladores o los excavadores también vale la pena tener en cuenta. Y vamos a ver. Bueno, solamente estas dos referencias. Pero aparte están también otros movimientos que han sido la antesala del liberalismo y que tienen la misma forma de guerra de las razas. Está, por ejemplo, las acciones de los franceses, especialmente de un dirigente francés que se le llama Boulainvilliers. Está por aquí, vamos a ver. Hay otras referencias, pero sin duda que las más importantes para tratar el tema de en qué sentido el liberalismo es racista. Aquí está, Boulainvilliers, como ven, este es el autor. Hay más referencias acá. Ahora, el caso de Boulainvilliers es bastante interesante porque es formar un grupo contra otro grupo, una raza contra otra raza, dentro de la nobleza francesa. Es decir, ya no son los pobres, los miserables, los marginales, como sucedió en Inglaterra, se llamen niveladores o excavadores, los que promueven esta guerra de las razas contra los que evidentemente tenían odio, ¿no? El odio por ser diferentes, por ser ricos, por ser explotadores, por tener mejor situación. Entonces, las diferencias sociales, económicas, permiten entender ese odio racial que no necesariamente incluye aspectos biológicos, pero que es fuerte, cohesionador del grupo para crear identidad. Y la mejor forma de crear identidad es identificando al enemigo. Estos son los enemigos a quienes tenemos que destruir. Por lo tanto, nosotros vamos a liderar, vamos a protagonizar una transformación profunda y es especialmente contra estos. Entonces, esa táctica política es para Foucault racista. Entonces, políticamente, identificar el enemigo y usar esa identificación como factor de cohesión del propio grupo para que el grupo se enfrente, porque enfrentarse, claro, significa correr riesgo de morir en la empresa, ¿no? En la empresa bélica. Entonces, generar un sentimiento de compromiso hasta la muerte y de combatividad en la batalla del grupo que se enfrenta en una guerra civil, solo es posible si se da un discurso de unidad y de identificación del enemigo. Y esa es una concepción racista para Foucault, porque supone que el triunfo va a ser la destrucción del enemigo. Es decir, no hay conciliación, sino hay destrucción del enemigo, victoria.
que en definitiva es victoria militar, porque esa es la victoria que da pauta para crear leyes, para hacer transformaciones, como los cambios de la monarquía constitucional dados después de la guerra civil inglesa. Entonces, esas son las características de los movimientos sociales, racistas todos, en el siglo XVII en Inglaterra, que no es algo desconocido, como ven, es algo también que se da en el siglo XX e inclusive, diríamos, después de la muerte de Foucault, en el siglo XXI. Pero hay otro tipo de racismo, el racismo de algunos nobles. Ahora, ¿quién era Boulainvilliers? Henri de Boulainvilliers, y qué hizo, qué quería. Aquí tiene la información histórica correspondiente, ¿no? Y aquí están las características del discurso de Boulainvilliers sobre la guerra, sobre las batallas. Un grupo de nobles franceses disputa el poder a otro grupo de nobles franceses. Porque, claro, también el racismo puede darse entre sectores de la misma clase social. Es decir, todos eran aristócratas, todos eran nobles. Y ese racismo entre sectores de la misma clase también ha dado lugar a transformaciones sociales en Francia, porque evidentemente la nobleza se ha debilitado. ¿Y eso qué muestra? Que las clases sociales tienen también contradicciones internas que pueden expresarse de manera extrema, como guerra también. Entonces, este noble Boulainvilliers es importante para Foucault especialmente por su visión de la guerra, por el discurso que crea sobre los galos, sobre los francos y sobre la necesidad de cambiar a los que detentaban el poder en Francia, es decir, aspiraciones de fracciones de nobles, deseosas esas facciones, es decir, desgajamientos o consolidados parciales, de disputar el poder y de disputar a otros que ya lo tenían, ¿no? Y hacerlo por medios violentos, la guerra. Entonces la guerra aparece como algo que está atravesando el cuerpo social, dice Foucault, y es la base de la Constitución y las transformaciones históricas. Y es por eso que después desarrolla el tema de Clausewitz, ¿no?, que hemos visto. Aquí hay un desarrollo más exhaustivo en la octava lección, la batalla de las naciones sobre Henri de Boulainvilliers, que define la política como un campo histórico en el continuo en el que los cambios se dan por hechos de violencia. O sea, cualquier definición política no es resultado del consenso.
es resultado del triunfo bélico. Y los actores son los que desarrollan, los que protagonizan. Las victorias. Pueden ser facciones de clase, facciones étnicas, facciones culturales, grupos racialmente diferenciados desde el punto de vista biológico, o grupos ideológicamente constituidos, o clases. O sea, el concepto raza tiene un sentido lato en la visión de la filosofía política de Foucault. La filosofía política de Foucault tiene una concepción, muestra una concepción lata, es decir, en sentido amplio, de raza. La raza no se restringe a la diferenciación biológica. E históricamente muestra que la guerra de las razas ha surgido y ha tenido consecuencias notables para definir la sociedad liberal, con cambios jurídicos tendientes al liberalismo. O sea, por ejemplo, en el caso de Boulainvilliers, señala que la base de los cambios debe estar dada en función de los intereses del pueblo, pese a que representaba a un grupo monárquico aristocrático. Entonces, es posible también que en la política alguno invoque los intereses del pueblo y solamente quiera tener la cuota de poder que ambiciona, o todo el poder que ambiciona como facción. Pero eso, claro, no significa que el discurso no tenga valor. Tiene valor y supuso la aceptación de que, aunque gobierne la aristocracia, lo hace por interés y en interés del pueblo, para el pueblo, aunque gobiernen ellos. Bueno, un poco lo último que dicen, no estoy segura si es